Yam bara bam bara bye, bidi bam 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 bye, bam 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 bam, bam 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 bye, bam bam, bidi bam 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 bam, yam bam 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 bara bam, yam bara bam 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 bam, yam bam 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 bam. Yam bara bam 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 bara bam bam bara bam 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 bara bam 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 bara bam 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 biri bam bara bam 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 bye diri dam bye diri dai 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 dee da 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 ya 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 dee da 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 dum dee da dee da dum ay 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 dee da 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 dum ay day 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 day. Day 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 ay ay day 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 yay day 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 yay dim bam yam bam 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 diddy dan 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 dai diddy dai da diddy dan dan dai diddy dan dan dai 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 diddy dam diddy bam bam ai dai dai diddy dai 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 ai dai 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 diddy dam bam 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 I'm bum 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 ba bum ba bum yan da da dum dum diddy dum yam ba bum 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 yam ba bum ba yam ba bum yam ba bum bum yam ba bum bum yam bum 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 bum. Este es el nibún que cantamos este Yom Kippur al finalizar, antes de escuchar el último shofar, la canción de la victoria que nos enseñó el Rebbe, que teníamos que cantar, porque en ese momento, al sonar el shofar, íbamos a decir Leshana va Yerushalayim, el año que viene Yerushalayim, con el Mashiach y la redención, y todo el pueblo de Israel juntos, todos los pueblos del mundo que vienen a traer sus ofrendas a Yerushalayim y a recibir a Hashem que al final se revela y es uno con nosotros en la alegría, como el Padre con el Hijo. Hoy a la noche es Sukkot y ayer tuvimos la Perashá Azinu. Este domingo comenzamos la Perashat Zota Brajá, que es la última Brajá, la Perashá de la Torah del año, y la vamos a leer en Simchat Torah, junto con Simchat Torah y Shmini Atzeret. El octavo día es para el pueblo de Israel con Dios. Ese mismo día de Simchat Torah vamos a leer también Perashat Bereshit, para mostrar que todo es uno, que el principio se conecta con el final y el final con el principio.
Mientras transmitimos el enlace para esta clase, para que todos puedan entrar, vamos a seguir cantando otra canción, una canción que cantamos para los Hagim, las festividades. Ustedes saben que nosotros llamamos festividades o Hagim a aquellos días que son parecidos al Shabbat, pero que tienen algunas libertades. Las festividades, por ejemplo, los primeros días de Pesaj, los últimos días de Pesaj, Shavuot, los primeros de Sukkot, los últimos días de Sukkot, también Rosh Hashanah. Nosotros nos llamamos Hag como a todas las demás festividades a Yom Kippur, que también es una festividad, pero en realidad es llamado Shabbat Shabbaton en la Torah. Es un Shabbat, entonces tiene todas las restricciones de las 39 tareas prohibidas que tenemos en Shabbat, más, por supuesto, el ayuno. Pero entonces por eso este shofar que yo les decía que se escucha al final del Yom Kippur, no se escucha dentro de Yom Kippur, sino que una vez que ya terminó y pasó el plazo, todavía en ayunas, todavía vestidos de ja, con el talit, con el kittel, vestidos de blanco, decimos Leshoná Bab Yerushalayim, y preparándonos para ese shofar, cantamos esta canción de Nitzajón que acabamos de escuchar. Pero los Hagim, como este Hag Sukkot que va a comenzar hoy, tenemos algunas libertades respecto a Shabbat. Vamos a ver entonces primero qué es lo que se compara. No se puede hacer tareas, no se puede trabajar, no se puede prender la luz. No nos podemos dedicar a todas las tareas que realizamos durante Shabbat. Perdón, que no podemos hacer las que hacemos durante la semana. Ustedes saben que las 39 melajot prohibidas, las 39 tareas prohibidas que tiene Shabbat son las tareas que eran necesarias para construir el tabernáculo. Todo aquello que servía para mantener y para construir, armar, desarmar el tabernáculo y el Beit HaMikdash. Entonces, en Shabbat hay cosas que no podemos tocar, que se llaman mukse. Hay cosas que no podemos hacer, porque los trabajos de cargar, por ejemplo, en la calle, cosas que hacemos durante la semana, en Shabbat está prohibido transportar algo de un lugar a otro lugar. Entonces, no podemos tocar dinero, no podemos escribir, no podemos utilizar aparatos eléctricos, por supuesto el trabajo con el cual vivimos durante la semana no lo podemos hacer. Las diferencias principales son que se puede cocinar, se puede hornear, se puede encender fuego, pero desde una llama anterior. Entonces, todas aquellas cosas que sirvan para cumplir con un precepto de la Torah que es Besamachta Bejageja, y te vas a alegrar en tus festividades. Entonces, como la comida, la bebida y también transportar cosas en dominios públicos es algo que nos alegra, que nos hace sentir más cómodos, más confortables durante la festividad. Entonces los sabios vieron que la Torá nos permite hacer esas cosas en las festividades. Nuevamente, cuando decimos festividades nos referimos a todas esas fiestas que en Israel es un día, fuera de Israel son 2 días. Incluye Rosh Hashanah, que también en Israel son 2 días, al igual que en el exterior.
y que podemos hacer aquellas cosas que nos sirven para estar más alegres. Principalmente cocinar, y para cocinar tenemos que preparar los alimentos con el fuego, con utensilios. También podemos salir afuera. En Shabbat no podemos agarrar, salir una cartera o con el cochecito del bebé o cargar al bebé en brazos por la calle, salvo que haya un eruv. Un eruv es un cerco que se pone alrededor de un determinado territorio, que normalmente sería un lugar prohibido, llamado Reshut Arabim, el dominio público, donde está prohibido transportar cosas, cargar cosas. Entonces se hace un eruv, se hace una cerca, que a veces es un alambrado, que es más que nada para delimitar una zona. Entonces la mayoría de los rabinos permiten que en esos lugares se pueda cargar, porque se transforma en un dominio privado. Pero bueno, todo esto es ¿para qué? Para que podamos cumplir el precepto de Besamachta Bejageja, y te alegrarás en las festividades. Y entonces, como en la tefilá nosotros decimos esto, también en la tefilá cantamos esta expresión, Besamachta Bejageja, y te alegrarás en tus festividades. Y cantamos, Besamachta Bejageja, Ve'aita Aksameach, Besamachta Bejageja, Ve'aita Aksameach. Ay, 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 Besamachta Bejageja, Ve'aita Aksameach, Besamachta Bejageja, Ve'aita Aksameach. Ay, 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 Besamachta Bejageja, Ve'aita Aksameach. ¿Qué es la alegría para el judío? ¿Qué es la alegría para una buena persona? La alegría para una buena persona es ver que vive en un mundo bueno, ver que vive en un mundo de alegría y felicidad para todos. Cierta vez, un Hasid en Estados Unidos fue a comprar un etrog para Sukkot. Le dijeron que vaya a un lugar especial donde había una persona que tenía muy buenos etrogim, el citrón, el fruto Adar, Etz Adar, que tiene aroma y tiene gusto, una de las 4 especies que tenemos que tener en Sukkot. Y entonces le dijeron que vaya a ese lugar porque aparte él era una persona que necesitaba dinero, necesitaba sustento. Entonces él fue y con mucho gusto estaba dispuesto a comprar allí. Cuando llegó empezó a buscar entre todos los etrogim que él tenía y no vio ninguno que le gustara. Entonces se estaba por ir y sin comprar nada, cuando entra otra persona, otro Hasid, que se acercó a la mesa, empezó a revisar todo ese etrogim y muy contento, vio que había uno que le gustó y entonces lo pagó y se iba contento. Entonces este hombre fue a verlo y le dijo, qué suerte que tuviste, que encontraste un etrog lindo. Yo no encontré ningún etrog lindo. Entonces el hombre dice, en realidad yo no vine acá porque los etrogim son lindos. En verdad este no es de los mejores, pero el mejor etrog para mí es aquel que yo compro a la persona que puedo ayudar, a la persona que necesita sustento.
si yo pude ayudar a una persona comprando este etrog, para mí es el mejor etrog. Entonces esa persona se quedó dura y entendió que era la verdadera felicidad y que era cumplir con los preceptos en la Torah. Entonces, por supuesto, dio la vuelta y fue y encontró un etrog y se lo llevó, pero esto no fue suficiente para él. Él quiso contar esta historia al Rebbe, para que vea lo que son sus Hasidim y un poco también para hacer teshuvá, para poder terminar de limpiar aquella acción que había hecho que no era tan buena. Entonces, decidió escribir al Rebbe toda la historia y primero le preguntó a uno de los secretarios. Entonces fue el secretario del Rebbe y le preguntó si le parecía que estaba bien que cuente la historia. Entonces el secretario le dijo, el Rebbe recibe tantos cientos de cartas todos los días, con historias que lo ponen triste. Así que mirá qué pregunta me estás haciendo. Una historia como esta debe ser leída por el Rebbe y eso lo va a poner muy alegre para esta fiesta. Entonces él dijo, bueno, si yo lo voy a escribir, voy a ir al mejor escritor y que lo cuente con palabras hermosas, en forma literaria, en forma también de verso y con la mejor letra. Entonces recibió de manos del escritor algo hermoso y se lo dio al Rebbe. Entonces se lo dio, por supuesto, al secretario para que el secretario se lo dé al Rebbe. Y entonces llegó el momento en que el Rebbe recibió las cartas. Después el Hasid quería saber cuál fue la reacción del Rebbe. Entonces el secretario le dijo, yo le di todo el paquete de cartas que le llegan todos los días y la tuya la puse arriba para que empiece con algo que le dé alegría. Entonces me quedé esperando a ver qué pasaba. Entonces vi que el Rebbe agarraba esa carta, la abre y empieza a leer, pero no la lee tan rápido como lee todas las cartas, sino que se detuvo en esa carta y cada párrafo que él leía le producía una sonrisa. Así que verdaderamente le diste una gran alegría al Rebbe con esta historia que le has contado. Hace poco, en una de las tantas publicaciones que hacemos y donde ponemos los datos para hacer donaciones, para caparot, para libros, para hacer todas las actividades nuestras, una de las personas que la vio, como tantas millones de personas en el mundo que leen cosas en internet y a veces no saben bien de qué se trata, en qué contexto están, lo leyó y dijo, esto es como el cristianismo, al final todos buscan plata, todos quieren enriquecerse. Entonces, dice, todos son comerciantes. Entonces yo le contesté algo que no sé si es lo mejor, pero fue lo que salió en ese momento, que en realidad para los judíos no es un insulto ser comerciante, porque una de las cosas que Dios nos mandó a hacer en este mundo es ocuparnos de las cosas materiales. ¿Qué más material hay que el dinero? Pero cuando ese dinero lo utilizamos para hacer cosas buenas, entonces estamos comerciando en forma honesta, estamos comerciando con Dios, de acuerdo a como Dios quiere. Y bueno, después me llegó esta historia de cómo a través del dinero se puede hacer feliz a una persona y cómo el Rebbe, que es el Moshe de la generación, que es el enviado de Dios, es feliz cuando las personas se ayudan unas a las otras. Entonces me di cuenta que esta era la contestación que podía haberle dado también. Así que bueno, Besrat Hashem, les doy la bienvenida a todos ustedes y a todos los que van a ver esta clase después. Besrat Hashem, como les decía al principio, tenemos muchas cosas
y tenemos poco tiempo, porque en un par de horas ya tenemos que ir a preparar las 4 especies, que ya tenemos la azúcar armada y las vamos a armar dentro de la azúcar. Vamos a ver si transmitimos un poquito, no estoy seguro, pero Besrat Hashem durante la semana, después de la festividad, vamos a transmitir. Antes que me olvide, hoy a la noche es domingo y mañana lunes a la noche, después de la festividad, como les decía, en Israel es un solo día, es Simchat Beta Shoeva. Simchat Beta Shoeva es la alegría de extraer aguas, como hacían en Yerushalayim, para el servicio del templo, y se festeja todos los días de Sukkot, que generalmente es la época en que empieza a caer lluvia en Israel. Entonces se hacen actos en la Sukkot, se hacen Sukkot enormes, y el Rav Minzur en Yerushalayim va a estar en una Sukkah y vamos a ir allí. Fuera de Israel todavía es Hag, es el segundo día de Sukkot. Entonces va a haber transmisión en vivo, pero aquellos que son judíos, por favor, les pido que no entren, no la vean. Lo pueden ver la grabación después. Nosotros también vamos a transmitir un poquito para explicar algunas cosas en castellano. Si Besrat Hashem tenemos la suerte de poder acercarnos a Yerushalayim. Los que no son judíos no tienen prohibido ver estas cosas, así que no están cometiendo ningún pecado. Aquellos que no quieren hacerlo tampoco están cometiendo ningún pecado. Entonces, les decía que estamos en la festividad de Sukkot y la Torá nos ordena a los judíos vivir en Sukkot 7 días. ¿Por qué? Porque es en recuerdo de la salida de Egipto. Si ustedes ven el Sidur y las distintas plegarias que hacemos durante el año, en todas dice Zecher Yetziat Mitzrayim, en recuerdo de la salida de Egipto. Entonces, Sukkot es una de las festividades que concuerda con una de las cosas maravillosas, milagrosas que sucedieron en la salida de Egipto, y es que durante esos 40 años Akadosh Baruj Hu nos tuvo entre algodones, nos tuvo entre nubes por arriba que nos protegían del sol, de las flechas, de los enemigos, y por abajo que nos hacían caminar sobre un colchón donde nuestros pies podían ir libremente sin lastimarse. Y entonces se llama la fiesta de las cabañas porque justamente es en recuerdo de que vivíamos a la intemperie, solamente protegidos por la mano de Dios. Y esa es la sensación que uno tiene que tener en Sukkot. Se construyen cabañas que son casas temporales, habitaciones temporales, donde las paredes pueden ser fijas, pueden ser parte de paredes de las casas o muros que ya había, pero el shaj, el techo, tiene que ser de vegetales, de ramas o cañas o pajas o hojas que no fueron utilizadas para ninguna otra cosa. Cada año se pueden guardar si no se estropean para el año siguiente, pero tiene que ser utilizado solamente para eso. Y tiene que ser hecho de tal manera que deje pasar un poquito de los rayos del sol, para que uno sienta que está a la intemperie. En Chabad, el Rebbe nos acostumbró a hacer Sukkot donde el techo está bien tupido, que casi ni se ve nada. De acuerdo con la halajá, dice que hay que ver aunque sea alguna estrella a la noche. Pero cuanto más tupido está, es una muestra de cómo Akadosh Baruj Hu nos protege y no deja que pase nada que nos moleste. Cuando llueve, y a veces pasa que en Sukkot llueve, sobre todo en el exterior, pero en Israel también, termina la época del verano, de la sequía. En esta época, si llega a llover y no podemos estar en la sukkah, entonces podemos entrar. En caso de que sea imposible comer, que se nos mojamos, entonces es difícil
es lo contrario de la intención de la fiesta, que no nos alegramos, sino que sufrimos por estar ahí, entonces podemos entrar a la casa y seguir haciendo nuestras cosas allí. Pero hay mucha gente que duerme, que come todas las comidas, que estudia. Entonces, nosotros no comemos en la suká porque por un tema que no es el momento de explicar ahora, el Rebbe no comía en la suká por la tremenda revelación de luz divina que había, que él podía percibir. Entonces, ¿cómo va a dormir en un lugar así? Nosotros como somos Hasidim, estamos conectados con el Rebbe y entendemos que si es eso así, entonces tampoco dormimos. No es que nosotros estamos sentados ahí y percibimos eso que percibe el Rebbe. Pero lo hacemos porque él, si él hace eso, nosotros también lo hacemos. Pero de todas maneras, el resto de las cosas sí, comemos, incluso ni siquiera un vaso de agua tomamos fuera del azúcar. Hay veces que viajamos a otros lados, entonces llevamos un azúcar portátil. Aquí en Israel es más fácil porque encontramos sucot por todos lados. Pero por supuesto, sin que entre en una situación de pikuach nefesh, de que una persona pueda poner en peligro su vida o enfermarse por hacer eso. Entonces, ese es el tema de la sukkot. Entonces, una sukkah es una cabaña que tiene que tener por lo menos 3 paredes. Cada pared tiene que tener por lo menos 50 centímetros y nosotros tratamos de que sea de 4 paredes, con una puerta, y el shaj arriba. Y ese techo de ramas no puede estar atado, ni puede tocar partes de hierro, porque si se moja el agua, lo hace impuro. Esos son los preceptos. En Sukkot morarás 7 días. Otro tema es las 4 especies. Durante las semanas publicamos algunos artículos acerca de las 4 especies que tienen que ver con un precepto de la Torá que dice que durante esos 7 días de Sukkot vas a tomar del Pri Etz Adar, que es el fruto del árbol del citrón, el etrog, Kapot Tmarim, las ramas de la palmera datilera, Anaf Etz Avot, las ramas del mirto, que son unas ramas que tienen hojitas a todo lo largo de la rama y que las hojitas salen de A3 de cada punto del lugar. Y también Arbei Nahal, dice la Torá, que son las hojas del sauce llorón o del sauce del arroyo. Si ustedes ven cómo son esos frutos, van a ver que también simbolizan partes del cuerpo. El etrog, como un limón grande, se representa el corazón. La palmera datilera, larga y finita, representa la columna vertebral. El mirto, cuyas hojitas son alargaditas, ovaladas, representan los ojos, y el sauce llorón son hojas más largas que parecen los labios. Entonces, también el etrog representa la cabeza. Esos 4 elementos los tenemos que tener preparados. El etrog por separado y los otros 3 atados juntos. Tiene que haber un lulav, una hoja de palmera datilera, que tiene que estar bien cerrada y bien
bien derecha, como una espada, y alrededor se atan las tres, por lo menos tres hojas, ramitas de mirto y dos ramitas de sauce llorón. Como ustedes saben, y explicamos tantas veces, y todo el mundo explica, esas cuatro especies representan también a las cuatro clases de judíos que hay. Ustedes saben que el judío se caracteriza por cumplir los preceptos de la Torá. Y los preceptos de la Torá tienen dos aspectos. Uno es el estudio para saber de qué se trata y otro es el cumplimiento. Entonces, las dos características de cada judío es que estudia Torá y cumple los preceptos, hace buenas acciones. Entonces, hay judíos como los grandes tzadikim, los grandes sabios, que estudian Torá y hacen buenas acciones, son completos. Entonces, están representados por el etrog, que tiene aroma y tiene gusto. La palmera datilera, el dátil, es dulce, pero no tiene aroma. O sea que tiene tam. El tam en hebreo significa lógica o motivo. Entonces representa a aquellas personas que estudian Torah, pero no se ocupan tanto de hacer preceptos. En realidad no hay nadie que no haga preceptos ni que no lea un poquito de Torah. Pero se dedica más que nada a eso. El mirto tiene perfume, pero no tiene gusto. Entonces representa a aquellas personas que cumplen los preceptos. Entonces, así como el perfume que va hacia el exterior y afecta a todo lo que nos rodea, también los preceptos son acciones que realizamos sobre la realidad para transformar la realidad, para afectar la realidad. Y representa entonces a las personas que cumplen preceptos pero no saben tanta Torah. Y el último, que no tiene gusto ni aroma, el sauce, representa a aquellos judíos que no tienen preceptos ni Torah, que casi no hacen nada. Pero el tema de esta festividad es justamente unirlos y mostrar que Dios creó a todos y cada uno de nosotros para hacer una tarea juntos, sin separación, sin diferencias, y saber que cada uno es como Kadosh Baruj Hu lo hizo. Uno no decide cómo es, sino que decide qué es lo que va a hacer con eso que tiene, con eso que Dios le da. Y siempre Dios nos da aquello que necesitamos para cumplir los preceptos. Entonces no hay pobres ni ricos, sino que están los que utilizan los poderes que Dios le da para hacer lo que Dios quiere y los que no. Después, los resultados y el éxito o el fracaso depende de Dios. Decíamos que, como siempre tratamos de hacer, conectar un poco el tiempo en que vivimos con las festividades, con la parashá de la semana. Ayer leímos una parashá muy importante y muy difícil, que se llama Azinu, donde Moshe Rabbeinu convoca a los cielos y la tierra y habla frente al pueblo de Israel el último día de su vida. Ese último día de su vida, ya hace varias parshiot que estamos escuchando lo que él nos dice, pero en este caso habla de cosas muy difíciles y nos advierte, incluso él profetiza que en el futuro el pueblo de Israel se iba a alejar de Dios y iba a hacer todas las cosas que están prohibidas. Y que entonces, como explica Hasidut, y viene el Baal Shem Tov y los Rebbeim, que si está escrito en la Torá, significa que eso es algo que está programado. Es algo que ya Dios determinó que iba a ser así. Entonces preguntamos por qué Dios hace determinadas cosas. Y encima nos avisa que las cosas van a ser así. Explica Hasidut que
Dios nos pone, como decíamos recién, en distintas situaciones. Y creó este mundo, que es el mundo más bajo, de tal manera que no hay ángeles y no hay almas que estén allí arriba en los mundos espirituales que quieran venir a este mundo abajo. Los únicos que quisieron venir fueron las almas del pueblo de Israel para rectificar la realidad. Entonces, el descenso espiritual que tiene que tener el alma para investirse en el cuerpo y trabajar en las cosas más bajas que hay en la realidad es tal que a veces hay un ocultamiento tan grande que incluso tiene que venir Dios, mandar al tzadik para sacar a ese pueblo de en medio de la oscuridad, como pasó en Egipto y como pasó en todos los exilios, y eso va a pasar ahora con la llegada del Mashiach. En nuestra generación vemos algo muy especial, y es que el Rebbe nos dijo que hay un precepto especial que es enseñar los 7 preceptos de los Benei Noach que les dio a Adán y a todas las naciones, empezar a enseñarles a todos los pueblos. Y para enseñarles esos 7 preceptos y que los cumplan, tienen que estudiar la parte de la Torah que les corresponde y las partes de las alajot y todo lo que es necesario. Pero en nuestra época está el exilio, que también hay que sacar todas las armas, y la arma principal de nuestra época es el Hasidut. Y el Baal Shem Tov nos enseña que dentro de cada Yehudí hay una chispa de Dios. Y que el converso, el que se hace judío, no es que antes era una persona de las naciones del mundo como todas y de repente se hace judío, sino que ya desde antes hay un alma que está esperando revelarse, que está en distintos niveles de incorporación al cuerpo y de la conciencia de la persona. Entonces, antes cuando hablamos de los 4 tipos de judíos que hay, el Rebbe en Pesach, cuando habla de los 4 hijos, dice que también hay un 5.º hijo, porque todo es 4 y 5, 4 niveles de las letras de Dios, y hay un nivel superior, que es el nivel de yejidá del alma, que es el Spitz de la Yud, de la primera Yud del nombre de Dios, que eso representa a aquello que está oculto y fuera de la conciencia. Y en esa mesa de Pesaj está el 5.º judío, que es aquel que no está. Está el malvado, está el justo, está el inocente, está el que no sabe preguntar, como son estos 4 tipos de judíos, posiblemente de Sukkot. Pero además está el que no está, el que no entra a la Sukkah, aquel que está asimilado tanto a las costumbres idólatras y vanas de los pueblos del mundo que directamente no está. Y eso debemos decir que incluye a aquellos que sus almas están dentro de cuerpos no judíos. Entonces, en estas 4 especies de Sukkot están incluidos aquellos judíos que no están. Hablamos literalmente de aquellos que no saben Torah y tampoco cumplen los preceptos, que representan las Arabot. Pero también están aquellos que no están dentro de esos 4 porque oficialmente no son judíos. Entonces, durante esta festividad de Sukkot tiene una especial relevancia porque se presentan 70 sacrificios durante estos 7 días correspondiente a las 70 naciones del mundo. Y ustedes saben que los sacrificios que se hacían en el templo no eran simplemente
y sobre todo no era una idolatría que se hacía para servir a un dios o a un ídolo cualquiera, sino que era una forma de mostrar que toda la realidad física en realidad es Dios, que todo le pertenece a Dios y que todo es Dios, Dios es uno. Así, cuando elevamos un sacrificio a Dios y se ofrenda en el altar, ya sea animal, ya sea vegetal, mineral, estamos haciendo que se disuelva todo lo material, todo lo superfluo, todas las clipot que hay allí y se revele la chispa divina que hay en ellos. Y así elevarse y unirse a Dios en forma revelada. Entonces, el ser humano, no hacemos sacrificios humanos, pero sí la persona se sacrifica a sí misma en el sentido de hacerse sagrada, ahí viene la palabra sacrificar, entregando su vida a servir a Dios. Y cuando la persona no es judía y cumple los 7 preceptos, está consagrándose a Dios. Está mostrando que dentro suyo hay una chispa divina. Y esa chispa divina es la semilla que luego va a germinar y va a crecer dentro de él para transformarse en una verdadera alma judía que se concreta en el momento de la conversión. Entonces, esta festividad de Sukkot queremos especialmente unir a todo el pueblo de Israel con las naciones del mundo, porque así se va a cumplir lo que dice el profeta, que mi casa, el templo sagrado, va a ser una casa de oración para todas las naciones. Todos los pueblos del mundo van a venir a Jerusalén, como ya están viniendo, pero no para traer su idolatría. Todo eso tiene que quedar afuera, incluso tiene que quedar fuera del planeta, fuera del universo, no solamente fuera de la tierra de Israel. Hay que eliminar la idolatría en todo el mundo, pero sobre todo cuando se entra a la tierra de Israel hay que dejar afuera. Incluso hay muchos judíos, y todos tenemos un poco de eso, que venimos acá y traemos un poco de la idiosincrasia del país de donde venimos. Pero tenemos que saber que hay cosas que pueden ser rescatadas y que en realidad son un aporte. Los argentinos somos muy azim, somos muy insolentes. A veces no tenemos tanto respeto ni honramos a los sabios o las cosas sagradas. Pero eso también tiene algo bueno, y es que no hay que ser obsecuente. Y a veces hay que romper un poco las estructuras y las barreras para revelar cosas nuevas y cosas buenas. Pero por supuesto esto tiene que ser hecho en forma correcta, refinada. Pero lo que sí no hay que hacer es traer las cosas malas de los países donde vinimos. Entonces, querer vivir en la tierra de Israel como vivimos afuera, eso no es la finalidad. Cuando Moshe les dice, entren en la tierra de Israel, ustedes no son mejores que los que están allí. Ustedes son seres humanos como cualquiera, y van a pecar y van a hacer cosas malas, pero ustedes tienen que saber que Dios no le gusta eso, y lo tienen que dejar de lado. Entonces, por eso dice que al final Dios se va a acordar de ustedes y los va a rescatar de todo eso. Entonces, parte de caer en la idolatría y caer en las cosas prohibidas es como una trampa que Dios le pone para caer en lo más bajo, y ahí abajo también hay alguna chispa que rescatar, y entonces hacer teshuvá, poder salir. Entonces la idea no es caer, sino que si uno cae porque las cosas, los asuntos y la vida lo hizo hacer así, su tarea es salir de allí. Para entender esto, por supuesto, ya pasó bastante tiempo y no queremos extendernos demasiado, y tenemos muchísimo material. Pero queremos conectar esto con un tema que es la base de todas estas charlas que estamos dando, que es el tema de
la fe y la confianza. Emuná bebitajón. Esta semana de Yom Kippur y de Rosh Hashanah y de Sukkot, donde se unen todas estas festividades, Rav Ginsburg nos enseña unas cosas muy, muy impresionantes que tienen que ver con cómo aprendemos de Moshe, del líder, cuál es nuestra tarea en este mundo y cómo tenemos que evolucionar. Todo líder del pueblo de Israel tiene que pasar por dos etapas. Es inevitable que para que entiendan esto, que yo les tenga que explicar otra cosa previa. Durante las clases anteriores habíamos estudiado que todas las cosas tienen 4 etapas. Y eso corresponde a las 4 letras del nombre de Dios, que también corresponden a los 4 mundos. Esos 4 mundos corresponden a las 4 etapas de la plegaria de Shacharit. Asiá es la primera parte, donde leemos los versos iniciales y corresponde al nivel de Nefesh del alma. Luego vienen los Korbanot, que pertenecen a esa parte, y después los Psukei de Simbra, los versos de alabanza, que corresponde al mundo de Yetzirah, porque son las emociones, son Teilim, son salmos de David, donde uno empieza a derramar el corazón. Luego se eleva hacia la proclamación de Shema Israel al nivel de Binah, que es la tercera letra del nombre de Dios, y es el mundo de Briah, la Sefirá de Binah. La primera es Malhut, que es la acción, la segunda es la Hei, que corresponde a las emociones, el mundo de Yetzirah, y Briah es la Hei superior, que es Binah, el entendimiento. Después llegamos a la etapa culmine de la plegaria, que es Shmona Esrei, cuando estamos parados, y ahí se revela la raíz del alma de la persona. En la Sefirá de Jochma, que es el mundo de Atzilut, que está pegado al Kav, al Ora Kav, allí se revela la raíz del alma. Pero todo eso es para llegar a que se revele algo que está por encima de la raíz del alma, que es la raíz del alma, que está en la esencia infinita de Dios. Entonces, de allí bajamos y esa fuerza nos sirve para, durante todo el día, trabajar y hacer las cosas en este mundo. La semana pasada, el 13 de Elul, fue el aniversario del fallecimiento del Rebbe Maharaj. Él explicó algo, él fue el cuarto Rebbe de Chabad, Reb Shmuel, y explicó algo muy, muy importante. Y en pocas palabras se los voy a resumir así. Dice el Rabbi Shmuel: es sabido que el servicio de la persona, del ser creado, a pesar de que sea con mucha preparación y con mucho Mesirut Nefesh, de entrega del alma, no puede llegar por encima de la raíz de su alma. Cada uno tiene un nivel del alma que es donde estacionó, donde en el descenso desde la esencia infinita de Dios hasta incorporarse en el cuerpo,
desciende y en cada mundo, en cada una sefirot del mundo, cada uno toma de allí. Entonces está el más elevado, que es Moshe Rabbeinu, que es Jochmat de Atzilut, que es la sefira más elevada, la primera de toda la Seder Ishtalshelut, de la creación de los mundos, y por debajo están todos los seres humanos, hasta el más bajo, que recién tiene su raíz del alma en el mundo de Asia, el más bajo. Pero con todo lo que la persona se esfuerza, como dijimos antes, que hay pobres, hay ricos, hay sabios, hay ignorantes, todo eso es porque Dios decidió de dónde iba a obtener su energía, de qué sefirá y de qué mundo iba a tener su energía esa persona para trabajar aquí, porque ese es el canal que le iba a servir para hacer su trabajo. Entonces, nadie puede elevarse por encima de la raíz de su alma. Y dice el Rebbe, que es algo sorprendente, que los sabios dijeron con respecto a algo muy interesante del templo sagrado. En el templo sagrado había un manantial donde se llenaba la mikve, el baño ritual para el Kohen Gadol. Y es sabido, explica el Rebbe, que la entrada de la puerta donde entraba el Kohen Gadol en el Beit HaMikdash estaba 20 amá por encima del suelo. El suelo es el piso de la tierra donde se construyó el templo sagrado, supone es de donde allí surgen las aguas. Entonces dice que la entrada donde entraba el Kohen Gadol estaba a 20 amá, que son 10 metros por encima del suelo. O sea, estaba todo construido. Dice que la mikve donde él se purificaba para entrar estaba 3 amá por encima de ese nivel, o sea, 1,5 metros por encima de eso. Entonces dice, ya es un milagro que el agua suba 10 metros arriba, pero el agua estaba más todavía por encima de eso. Entonces, esto explica la paradoja de que nada puede estar por encima de la raíz. Si hay un manantial que surge agua de la profundidad, esa agua no puede salir por encima de donde está la fuente de donde sale el agua. Por eso, donde sale el agua, después el agua va cayendo. Nunca el agua sale de un manantial y empieza a subir. En cambio acá, el origen de ese manantial estaba en el suelo y después la mikve estaba construida arriba y llegaba hasta allí para llenarla. Entonces, el Rebbe explica, te los digo en pocas palabras, cuál es el origen de ese milagro. La construcción del templo sagrado, así como el tabernáculo, es parte de un precepto de Dios, que es Beazuli Mikdash, Beyahanti Betoham. Me van a hacer un santuario y yo voy a morar dentro de ellos. No dice dentro de él, dentro del santuario, sino dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel, el corazón de ellos. Entonces la esencia del alma está dentro del corazón. Esto implica que la construcción del santuario y el trabajo nuestro en este mundo está ordenada por la Torá. Y ustedes saben que los patriarcas, antes de la entrega de la Torá, ya ellos cumplían los preceptos. Pero dice el Rebbe, y así explica la Kabbalah del Hasidut, que el cumplimiento que ellos tenían nunca estaba por encima de la raíz de su propia alma. Que Abraham estaba en Gesed, Isaac en Geburá, y así eran niveles de alma superior al resto de las personas, pero ninguno cumplía los preceptos de tal manera que haga un efecto superior a lo que era la raíz de su alma. En cambio viene la Torá, y la Torá, que es una revelación de lo alto, por encima de todo el Ser Ishtalshelut, por encima de los mundos, otorga a la persona el poder para hacer cosas que están más allá de la raíz de la capacidad que le da la raíz de su alma. Entonces, esto implica
cosas muy importantes. Primero, hay muchas veces que la gente me pregunta y me dice, yo tengo inspiración divina y yo tengo el poder de profecía y yo sé que Dios me habla y entonces Él me dice cosas. Entonces yo le digo, está muy bien eso, pero tenés que controlarlo con los preceptos de la Torah. Si lo que vos estás recibiendo es algo que está fuera de los preceptos de la Torah, o vos no estás estudiando Torah y no sabes de qué se trata y vos estás recibiendo cosas y las interpretás por vos mismo, entonces posiblemente eso que estás haciendo y que estás interpretando de las cosas que se te revelan no sea correcto. Entonces el poder que nosotros tenemos para actuar en este mundo viene de la Torah y los preceptos. Por eso los que seguimos la Torah no nos guiamos tanto de lo que son nuestras intuiciones, sino nos guiamos de la enseñanza que nos dan los rabinos, que nos da la Torah, aquellos que son verdaderamente sabios, y tratamos de unirnos a ellos. Porque todas las personas en el mundo pueden tener inspiración y pueden tener revelaciones de Dios, pero el asunto es qué significa para ellos, qué es lo que hacen con eso y cómo cumplen el servicio, el trabajo que Dios les da. Entonces, por eso vemos que la mayoría de las naciones del mundo hacen idolatría. Entonces, idolatría no significa solamente servir a una piedra, sino que significa que cada uno ve la realidad tal como él fue educado o tal como él fue hecho por Dios. Entonces, los patriarcas que tienen un nivel muy alto no podían alejarse de la voluntad de Dios, pero todos nosotros que estamos por debajo, nuestras interpretaciones de lo que significa la revelación de Dios puede estar equivocado. Más todavía, en los patriarcas había una verdadera revelación de Dios que ellos veían como Dios les hablaba. La mayoría de nosotros no. Nadie puede ver a Dios que nos habla y tampoco puede estar seguro si cuando uno ve a alguien que le está hablando una revelación de Dios, es verdaderamente Dios que le está hablando. Solamente si está de acuerdo con la Torah. ¿Por qué? Porque justamente a esto quería llegar. El cambio de lo que fueron los patriarcas y de todo lo que pasó, que cada uno no podía hacer cosas que estaban por encima de la raíz de su alma, surgió con Moshe. Moshe que nos entregó la Torah. ¿Por qué? Porque Moshe también comenzó con una revelación divina. ¿Cuál fue la revelación divina? Cuando Moshe estaba en las tierras de su suegro, frente a la zarza, de repente él vio que la zarza estaba ardiendo y que Dios le hablaba de allí. ¿Qué es lo que hizo? Se sacó las sandalias y se quedó descalzo. Eso en Kabbalah representa bitul, anulación. Cuando uno tiene zapatos, está por encima un poco del nivel de la tierra, está por encima de su verdadero ser, y entonces sacarse los zapatos y unirse a la tierra significa anularse, ser uno más de toda la creación de Dios frente al Creador. Entonces lo primero que uno tiene que tener para conectarse con Dios y sobre todo para ser un líder como Moshe, y cada uno es un líder, incluso si es solamente líder de sí mismo, pero nadie es líder solo de sí mismo, siempre tiene un ámbito de trabajo que Dios le da. Entonces lo primero que hay que hacer es anular, eliminar todos los intereses propios, eliminar todos los pensamientos propios y decir, Hashem, yo estoy aquí, decime qué querés de mí. Entonces cuando Dios vio que él estaba preparado, por supuesto ya él sabía de antes, que él era el más humilde de todas las personas y que para él la autoanulación, el bitul, era algo natural. Entonces Moshe se dio cuenta que para él era algo natural, entendió que era así. Ese es el primer paso. Después está escrito en Kabbalah que la raíz del alma de Moshe Rabbeinu es en Jochma de Atzilut, o sea, es el nivel más elevado. Y habíamos dicho que Jochma es una revelación directa de Keter. O sea, Jochma de Atzilut, que es el primer mundo, está unido al Kav.
está unido al Orakab, que es las 10 sefirot, que es parte de la luz infinita, que es el segundo Tzimtzum, que es la base, lo que se llama en Kabbalah Adam Kadmon, el plano con el que Dios quiere crear. Las 10 sefirot, que combinadas forman las 22 letras, y de ahí surgen todos los mundos. Entonces, Jochma es la primera sefira que surge de allí, que es directamente una revelación de Oren Sof. Entonces, ese es el origen de Moshe Rabbeinu. Entonces, para él no es difícil conectarse con su origen en la esencia infinita de Dios, que está por encima de su origen de la raíz, lo que se llama la raíz del alma en Kabbalah, que es en realidad la primera estación dentro de la creación de los mundos. Entonces, después está dicho que la segunda estación de Moshe se llama Netzach. Y entonces acá vemos dos cosas con respecto a lo que decíamos antes, que es de emuná y bitajón, de fe y confianza. Keter, la corona más elevada de Keter, la cabeza que es llamada Reisha de Eloi Adá, Eloi Tiadá, la parte más profunda e inconsciente, Primiut Aatik, es la emuna, la fe. Y eso se inviste en Jochma, que su poder principal es el bitul, la anulación. Entonces, al haber anulación, se elimina todo lo que hay allí y se puede revelar la voluntad de Dios. Pero para cumplir la voluntad de Dios hace falta moverse. Por eso Netzach corresponde a la pierna derecha. La pierna derecha es la primera que se mueve para hacer una acción y es la que corresponde a la confianza, a la seguridad en sí mismo. Y la segunda pierna, que es izquierda, que es imprescindible para moverse, es Hot, que es el agradecimiento, la modestia, la humildad. Entonces está por un lado la confianza, y en Hasidut uno se llama la confianza activa, que es Netzach, y otra es la confianza pasiva, que es Hod. Entonces, Moshe Rabbeinu tiene su escala, tiene su subraíz del alma en Netzach. Y para entender qué es Netzach en nosotros mismos, el Rabbeinu nos explica que hay tres conceptos de lo que significa la raíz Nun Tzadik Het, que es Netzach. Por un lado, está dicho que Netzach viene de eternidad. ¿Y qué es eterno? La Torah. La Torah es Nitzchit. La Torah es eterna. Torah Tzibalan Moshe Morashá Keilat Yaakov. La Torah que nos enseñó Moshe es una herencia del pueblo de Israel. Y es una herencia eterna. Entonces, esa eternidad tiene que ver con la fe, proviene del bitul. Entonces, para poder conectarse con la eternidad, es imprescindible el bitul, que es justamente la característica de Chabad, del movimiento Chabad, que los rebeldes nos enseñan lo que es el bitul, porque el bitul no es una finalidad en sí misma, sino que es la puerta para todas las demás cosas. Entonces, Moshe Rabbeinu se le llama bitajón pail, la confianza activa. La confianza pasiva es sentarme y saber que Dios va a hacer todo. Confianza activa es saber que Dios hace todo, pero Él me dio una tarea y yo la tengo que realizar. Y que va a salir bien. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu estuvo frente a la zarza, Dios lo llamó, le dijo Moshe, Moshe, refiriéndose a esos dos niveles del alma, uno que está por encima, que es parte de Dios en lo alto, y otra que está dentro de los mundos. Y él le dijo, Ineni. Ineni quiere decir, aquí estoy.
mande, como dicen los mexicanos. Y es una expresión de humildad, de autoanulación. Entonces, para el tzadik, para poder hacer su tarea en este mundo, necesita ir un paso más allá, y esa anulación llevarlo a hacer un trabajo activo. El primer trabajo activo que hizo Moshe Rabbeinu fue traernos la Torah eterna, la Torah Nitzchit. Moshe Rabbeinu tenía otra característica, y es que él triunfó frente a las clipot, frente a la cáscara impura del faraón. Él luchó las guerras, no la luchó con armas, como lucha el Rebbe, que tampoco lucha con armas, sino que lucha a través de una característica que se llama nitzajón. Así comenzamos la clase de hoy, con un canto de triunfo, porque sabemos que Dios nos perdonó, y así tenemos Yom Kippur, y así blandimos la lanza de las 4 especies en Sukkot a todas las partes del mundo, para elevar de abajo hacia arriba las chispas. Esa lanza también, como dice el profeta, se transforma en arados y en instrumentos de agricultura para labrar la tierra y sacar el fruto. Entonces, cuando nosotros blandemos el etrog y el lulav, hacemos un movimiento ascendente, 3 veces para cada lado del mundo. Derecha, 3 veces, haciendo de abajo hacia arriba. Izquierda, 3 veces, adelante 3 veces, arriba 3 veces, abajo 3 veces y atrás 3 veces. Entonces esos movimientos, que 6 por 3, 18, Jai, vida, es rescatar las chispas que hay acá abajo y elevarlas a Dios. Y ese es un movimiento de guerra. Estamos luchando contra las clipot que atrapan a esas chispas y a la bondad que hay en el mundo, y eso también lo recibimos de Moshe, que fue el que luchó contra el faraón y triunfó. Y en hebreo eso se llama nitzajón, nitzajón en la guerra, en la batalla, de la raíz nun tzadif het. Entonces primero tenemos nitzji, que es la netzach, también el shach que ponemos en la sukkah, cuando lo podemos usar de un año al otro, se llama shach la netzach, un shach eterno. La Torah es eterna, entonces por eso nosotros tenemos confianza que cuando seguimos la Torah es la palabra de Dios. ¿Qué es lo otro? El tercer significado. El tercer significado es la menatzeach. Ustedes vieron en muchos Teilim que dice la menatzeach mismo, Ibnei Korach, la menatzeach significa el director del coro. En castellano literalmente ponen las traducciones para el director del coro. Es una instrucción, porque los salmos son los cantos que cantaban los levíes en el Beit HaMikdash. Y había muchos instrumentos, y eran gente que era experta, grandes músicos, y había un director. El director principal, ¿quién es? Es Moshe, porque Moshe le enseñó a todos y cada uno allí cómo tenían que hacer para construir el Beit HaMikdash. Entonces él fue el menatzeach, la menatzeach, que es el director de la construcción del templo sagrado. Entonces, estas son las 3 características que tenemos que tener presentes en nuestra vida, que en Sukkot eso sale en forma revelada, pero tenemos que revelarlo durante todo el resto del año. Fuimos juzgados en forma correcta, en forma misericordiosa. En Kippur se nos selló que vamos a tener un año bueno y dulce, y que se nos da todo lo que necesitamos para hacer el trabajo durante el resto del año. Y Dios decidió quién va a vivir, quién va a morir, quién va a ser rico, quién va a ser pobre, quién va a estar enfermo, esto, lo otro. Nosotros sabemos que nos dio lo que necesitamos para hacer su trabajo. Cuando nosotros, como leímos en la perashá esta semana, que Dios le dijo que hoy es tu día y que entonces vas a entregar tu alma, él estaba dispuesto, le dijo, ojalá yo pueda morir como mi hermano Aarón.
Aarón, cuando llegó su momento, Moshe lo llevó y con lágrimas en los ojos le decía, bueno, ahora sacate esta ropa y se la ponía a su hijo, el sucesor, el Azar, el Cohen Gadol, sacate esta ropa, ponete, sacate los zapatos, acostate, cerrá los ojos y Hashem lo llevó con un beso. Y así fue como Moshe dijo, quiero morir de esa manera. En realidad está dicho que no es una muerte, sino que es que el alma se eleva y el cuerpo pasa a ser parte de la tierra, no significa morir. Al contrario, significa eternizarse en la vida. Pero Moshe Rabbeinu, no está para allá, nos cuenta que él también fue privado de entrar a la tierra de Israel y Dios se lo llevó. Entonces Dios decide qué es lo que cada uno tiene que hacer y qué es lo que le corresponde a cada uno. Entonces yo no tengo capacidad para cambiar eso, pero sí tengo la capacidad de que cada cosa que Dios me da y cada instante de vida que yo tengo, aplicarlo a eso que Dios me da. Entonces, si Dios quiere, puedo cambiar ese decreto original y que Dios me largue la vida y que me dé más de lo que me correspondería, etcétera, etcétera. Entonces, el secreto es estas tres palabras de Netzach. La confianza activa. El que es Hasid, y sobre todo Hasid de Chabad, tiene que ser activo, tiene que ir al frente, no tener miedo, ir con las armas que le da la Torá, que no son armas de fuego, sino que son armas de vida, de luz, y que queman las cosas malas y le dan vida a las cosas buenas. Uno es Nitzchi, la eternidad de Israel, Netzach Israel. Dios es llamado también Netzach Israel. Netzach Israel no va a apiadarse ni va a arrepentirse porque no es un hombre para arrepentirse, así está dicho en el Pasuk. Entonces, si Dios creó el mundo y le dio la Torá al pueblo de Israel, que es eterna, seguro que no se arrepintió. Entonces, hoy en día estamos viendo cómo todo vuelve y Dios se está revelando. Eternidad. Uno tiene que saber que no existe la muerte y que la Torá es eterna, que Dios es eterno, el pueblo de Israel es eterno, la tierra de Israel es eterna y que tenemos una tarea que, aunque pasen las generaciones y pasen los cuerpos, nosotros seguimos adelante. Y ese es el nitzajón, ese es el triunfo en la batalla, esa es la guerra. Por eso cuando nace un hijo y recordamos al hijo que nació este viernes de Jacob David en Buenos Aires, le damos nuestra bendición y le repartimos en Argentina en la cuenta bancaria para darle dinero para que ese hijo nazca con salud y que lo críe para Torah, la mitzvot y los masim tovim, y que sea, como decimos siempre, como decimos los Hasidim, un hayal de Hashem y un hayal del ejército de Hashem, un hayal del Rebbe, que es nuestro general para luchar las batallas de Dios. El soldado tiene armas, y en hebreo armas se llaman neshek. Y neshek, dice el Rebbe, nosotros tenemos un arma, un neshek, que significa tres cosas. Neshek es nun, shin, kuf. Neshek es neshika, que es besos. Y también significa Neirot Shabbat Kodesh. El beso que uno le da al amigo es el arma más fuerte, el amor que le transmite. Y Neirot Shabbat Kodesh son las velas del Shabbat que prenden las mujeres. Entonces, esas son nuestras armas. Hay otros significados de Neshek que está en un librito que hizo el Rav Ginsburg para los chicos, que voy a ver si los leo en estos días. Muy bien, entonces ese es el significado segundo de Netzach, triunfar en la batalla. Y la menatzeach quiere decir ser un director.
el lector que hace toma las distintas voces, los distintos instrumentos y los hace actuar en armonía, hace que todos trabajen juntos. Y ese es el secreto, la unidad, la lucha victoriosa y la eternidad. Y eternidad significa seguir constantemente sin ninguna interrupción. Entonces, con esta meditación y con el deseo de que tengan un Hag Sukkot Sameach y que se alegren en las festividades, que Hashem les dé todo lo que necesiten y que cada uno pueda revelar su verdadera raíz del alma y que gracias a la Torá, esa Torá pueda elevarnos por encima de las capacidades que nos da nuestra raíz del alma. Me despido, que tengan Hag Sameach, que tengan Shana Tová, que tengan una buena semana y Besat Hashem, durante estos 2 días vamos a estar un poco calladitos y después durante la semana vamos a volver a transmitir del azúcar. Hay que cantar. Besamachta vechagecha ve'aita atzameach Besamachta vechagecha ve'aita atzameach. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En vez de ruido de bombas y explosiones y disparos, el ruido de la tzedaká. Esa rompe todas las clipot. Besamachta vechagecha ve'aita atzameach Besamachta vechagecha ve'aita atzameach. Ay, 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 Besamachta vechagecha ve'aita atzameach. Yehi Adonenu Moreinu ve'Rabbeinu ve'Hamoshiach le'olam va'ed. Ay, 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 bendición a la tierra de Israel, shalom.